Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro programa de Psicología del Deporte que tenemos todos los viernes a las 10 de la mañana. Mi nombre es Claudia Becerril Rivera y soy psicóloga del deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. El día de hoy vamos a dar continuidad a este ciclo que hemos estado trabajando ya desde hace algunos programas con otros compañeros sobre psicología y el arbitraje deportivo. El día de hoy tenemos un programa distinto. Hoy vamos a hablar del entrenamiento en toma de decisiones bajo presión. Obviamente vamos a seguir hablando de los árbitros y los jueces, pero nuestro tema es de cómo tomar las decisiones bajo la presión que tienen los árbitros y los jueces. Yo quiero empezar el día de hoy por explicarle a nuestro público qué es tomar una decisión. Cuando hablamos de entrenamiento en toma de decisiones, una de las cosas que tenemos que tener muy bien claro es qué es tomar una decisión. Es un proceso en realidad un poquito complejo, por eso es importante clarificarlo para todo el entendimiento de nuestro público. Tomar una decisión es una elección entre dos o más opciones. Yo aquí quiero resaltar la palabra elección, porque esa es la clave en la toma de decisiones. Si vamos a hablar de entrenamiento en toma de decisiones, tenemos que saber cuál es la clave en este proceso y tomar una decisión es elegir. Pero fíjense, también es importante tener claro que es elegir entre dos o más opciones, alternativas o actos, cada uno de los cuales produce uno o varios resultados. Ese es otro elemento importante en la toma de decisiones. Yo elijo entre dos o más opciones, pero cada una de esas opciones trae unos resultados. Y el visualizar los resultados, el verlos en el futuro, me tiene que ayudar en esa elección. Son dos puntos muy importantes, como estoy mencionando, la elección y observar los resultados. Aquí en el esquema que yo tengo presente, vemos de otra manera esta definición que yo acabo de dar. Tenemos una alternativa 1, una alternativa 2, y fíjense, yo aquí agrego la alternativa no hacer nada, porque no hacer nada también es una elección, también es una alternativa. Muchas veces un árbitro, un juez puede decidir no marcar, por ejemplo, y esa es una decisión también que tiene que estar contemplada. Ahora, en la parte de abajo de mi esquema, yo pongo los posibles resultados, decir, a la alternativa 1 marco esto o valoro esto, estos son los posibles resultados. Alternativa 2, estos son los posibles resultados. Y la alternativa no hacer nada también traerá unos posibles resultados. Entonces, de manera esquemática, este sería el proceso de una toma de decisiones. Vuelvo a repetir, si hablamos de entrenar la toma de decisiones, tendríamos que hablar de entrenar a la persona en ese proceso de elegir una alternativa entre varias. Ahora, otro de los principales problemas que tenemos en el entrenamiento, en la toma de decisiones, es que las personas, en este caso un juez o un árbitro, pueden no estar visualizando las distintas alternativas que él tendría, en este caso, para la aplicación del reglamento, es decir, podría no estar visualizando la situación correctamente y no tener distintas alternativas de cómo podría aplicar el reglamento. Esto lo vamos a ir viendo ahorita un poquito más adelante, pero tiene que estar claro qué es tomar una decisión. Es una elección y por eso es importante entenderlo. Ahora, ¿por qué se habla en este programa de toma de decisiones bajo presión? ¿Qué es lo que hace que un árbitro esté bajo presión? Y esta es la pregunta que vamos a intentar contestar ahorita. Primero, las decisiones que toman los árbitros, los jueces, en la gran mayoría de las ocasiones no tienen mucho tiempo disponible. Son decisiones muy rápidas. Todos sabemos aquí que el deporte es muy dinámico, muy rápido. Todas las acciones motoras son a veces en apenas unos segundos o incluso menos de un segundo. Y eso hace que el trabajo del árbitro o el juez sea mucho más difícil porque él tiene que observar la situación también muy rápidamente y tiene que tomar una decisión sobre esa situación, sobre esas acciones motoras que hace el deportista.
O esas acciones incluso podrían ser conductuales también si lo vemos desde otra perspectiva psicológica. Entonces, eso hace que un juez se sienta presionado porque no tiene el tiempo. Aquí es cuando hablemos de entrenamiento en la toma de decisiones bajo presión, una de las cosas que se tendría que trabajar es que el árbitro, el juez, practique esta toma de decisiones de manera muy semejante o igual a como lo haría en la competencia como tal. Eso es algo que también iremos hablando, ir construyendo situaciones en donde los jueces tomen las decisiones exactamente con los mismos tiempos que tendría que estarla tomando en el día de la competencia. Eso ayudará uno a dominar sobre todo más la parte emocional, más la parte del control del estrés que produce la toma de decisiones cuando no se tiene mucho tiempo. Luego, también decidir bajo presión implica la responsabilidad de equivocarse. Fíjense, va relacionado con el de arriba. Si yo tengo poco tiempo para tomar una decisión, si mi decisión tiene que ser muy rápida, entonces el riesgo de equivocarme obviamente es mucho más alto. Claro, hay de deportes a deportes, de situaciones a situaciones. A lo mejor en algunos deportes, por ejemplo, como clavados, gimnasia, donde el juez otorga una calificación, todavía él tiene más tiempo, pero pensemos en un juez, en un árbitro que está en la cancha de básquetbol, donde las acciones transcurren muy rápido, la posibilidad de equivocarse pues es mucho más alta. Podemos ir viendo de deporte en deporte que a veces el tiempo es variable y entonces quizá la responsabilidad de equivocarse también va a variar. Pero también es cierto que esta responsabilidad de equivocarse también produce mucha presión en los jueces o en los árbitros. De hecho, puede en un juez novato, en un árbitro principiante, esta preocupación por equivocarse puede ser productora de mucho estrés, por ejemplo, miedo porque teme equivocarse debido a la rapidez con la que él tiene que tomar una decisión. Otro elemento importante que produce presión en los jueces o árbitros es el resultado de la decisión. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en un partido que dice el árbitro ha decidido el partido? Significa esto que la decisión del árbitro ha afectado el resultado de la competencia. Creo que no hay un deporte en donde no se haya cuestionado alguna vez cómo el resultado de la decisión del árbitro, del juez, afectó la competencia. Incluso a veces hemos visto casos en donde esta decisión, este resultado de su decisión, ha otorgado la medalla de oro a algún deportista o a un equipo y la plata y el bronce. Es decir, el resultado de la decisión de los jueces o árbitros claramente puede afectar el resultado de la competencia y por eso también es muy importante preparar a un árbitro para esta toma de decisiones. Esté muy claro y muy consciente del resultado de su decisión, ¿no? Bueno, otro elemento también que produce mucha tensión en los árbitros es la presión que los deportistas y entrenadores van a ejercer sobre él durante la competencia. Hay muchos deportes en donde el entrenador, por ejemplo, está muy cerca del árbitro. Casi todos los deportes de conjunto tienen esta posibilidad. El entrenador se acerca, puede decirle cualquier palabra al árbitro. Algunos entrenadores incluso a veces son amonestados, algunos expulsados, porque hay esa presión, puede ejercerla. ¿Cuál es la idea de presionar a un juez o un árbitro? Pues que cambie su decisión, claramente. Los deportistas dentro de la cancha, dentro de la pista, dentro de su área de competencia, también a veces pueden presionar a el árbitro o el juez. No en todos los deportes pasa esto, por supuesto. Hay otros deportes donde está más castigado, más sancionado dirigirse al juez o al árbitro. Incluso es parte del protocolo de respeto que se tiene que tener frente a un juez o un árbitro. Pero hay otros deportes, ya no pensemos, por ejemplo, en el fútbol, donde se juzga mucho el trabajo del juez o el árbitro y eso provoca una presión sobre él que puede influir en su toma de decisiones y seguramente en muchos casos puede ser posible.
Y ahí viene mi último elemento aquí de por qué es una toma de decisiones bajo presión, porque también el público, la gente que está en la grada, la gente que está rodeando el área de competencias, puede cuestionar el trabajo del árbitro, puede tratar de incidir en la decisión del árbitro. Lamentablemente, en muchos casos es a través de insultos, de ofensas, de amenazas, incluso hacia los árbitros, para tratar de que él cambie su decisión. Aquí, una de las cosas que observamos ahora con la nueva tecnología que tenemos es que a través de las redes sociales ahora también se presiona muchísimo a los árbitros, ¿no? Sobre todo cuando se anuncia con mucha anticipación quién es el árbitro de que va a estar en esa competencia o quiénes son los árbitros que van a estar. A veces ya desde ahí se va como que ejerciendo una cierta presión a través de las redes sociales y eso es algo que se tiene que trabajar con un árbitro para que no influya en su toma de decisiones. Le puede causar presión, se puede sentir estresado incluso, pero se le tiene que ayudar a manejar esta presión. Entonces, cuando hablamos de toma de decisiones bajo presión, tendríamos que contemplar estos elementos. ¿Por qué se llama bajo presión? ¿Y qué es entonces lo que nosotros tendríamos que estar entrenando, trabajando con un árbitro para que él logre manejar esta presión que se ejerce prácticamente desde fuera? Bueno, aquí me gustaría también agregar otro elemento. Yo ya expliqué qué es tomar una decisión, por qué es una decisión bajo presión. Ahora me gustaría mencionar esta parte también de las funciones de los jueces y los árbitros para clarificar muy bien qué es lo que tendríamos que trabajar en un entrenamiento de toma de decisiones bajo presión. Yo aquí me voy a referir a este psicólogo Joan Riera, que ustedes pueden encontrar su texto, Introducción a la Psicología del Deporte, 1985, aunque ahora ya sacó una actualización de este texto que ustedes pueden encontrar. Bueno, él plantea que las funciones de los jueces y los árbitros son dos en particular. Uno, decidir. Aquí hacemos referencia a lo que ya hemos explicado, pero fíjense, aquí lo aterriza un poco más. Decidir si una acción, jugada, ejercicio son o no legales o válidos de acuerdo al reglamento de ese deporte, si es legal o no. Es decir, si cualquier movimiento, acción, conducta que haga el deportista es legal o no con respecto al reglamento. Una de las cosas que tenemos que trabajar en el entrenamiento de toma de decisiones es que el árbitro, el juez, siempre tome una decisión de si es legal o válido, pero en base al reglamento. No podría él tomar una decisión basada en cualquier otra cosa, cualquier otro elemento que no sea el reglamento. Debe estar claro que un juez y un árbitro tiene que dominar perfectamente su reglamento del deporte en el que él es especialista. Los jueces, árbitros novatos, puede ser que lo dominan, pero obviamente todavía les faltará esa parte práctica de estar en una competencia y irlo aplicando. Bueno, también este psicólogo nos dice que otro trabajo de los jueces y árbitros es valorar la actividad o ejecución de un deportista, sus gestos técnicos. Este concepto de valorar se aplica muchísimo más a los deportes donde los jueces califican la actuación del deportista, le dan una puntuación. Gimnasia, como decía hace un momento, clavados, breaking, por ejemplo. Hay muchos deportes en donde ahora la característica es que el juez valora, pero también en el reglamento está muy bien establecido en base a qué parámetros tiene que valorar esa ejecución del deportista. No es como él quiera, no es como él decida, sino hay en el reglamento toda una serie de cuestiones que él tiene que marcar. Entonces, son dos funciones principales que nos maneja este psicólogo, que es importante también entender porque las decisiones que toma un juez siempre tienen que estar apegadas a lo que él realmente tiene que hacer, a lo que él tiene que trabajar
en una competencia. Por ejemplo, hace algún tiempo en algún evento de atletismo me tocó ver cómo un juez le decía al deportista, oye, tienes que hacer el movimiento así, así, así. Fíjense, cómo esto es importante porque el que un juez esté diciéndole a un deportista la técnica, cómo corregir la técnica en una competencia sería totalmente ilegal. Su trabajo no es ese, su trabajo es valorar la acción técnica del deportista, pero no decirle cómo tiene que hacerlo, porque ese no es su trabajo y aparte estaría dando él ventaja a ese deportista, el que lo está retroalimentando como si él fuera un entrenador con respecto a los que no reciben esa retroalimentación del juez. Eso es totalmente ilegal desde el punto de vista de las funciones de jueces y árbitros. No es el trabajo de ellos retroalimentar la técnica de los deportistas. Su trabajo es valorarla, que es totalmente distinto. Y en ese sentido, cuando un juez o árbitro está retroalimentando, perdón, la ejecución del deportista, ya está él dando una ventaja, está siendo totalmente subjetivo a su trabajo. Y si lo vemos esto en términos de la toma de decisiones, estaría tomando una decisión equivocada porque su trabajo no es retroalimentar al deportista, es, si lo digo en otra palabra, evaluar al deportista, pero no retroalimentarlo. Son cosas muy distintas. Entonces, ojo con todos los que sean jueces y árbitros. A veces parece que queremos apoyar al deportista, pero eso nos deja en una posición de imparcialidad, de subjetividad. Y como decía, si lo veo desde el punto de vista de la toma de decisiones, pues sería una toma de decisiones totalmente inadecuada. Ahora, aquí también vamos a hablar a través de este esquema 3 tareas de los jueces, de acuerdo a este psicólogo, Riera. Percibir, es decir, tenemos que entrenar a un juez para que perciba, fíjense el proceso, percibir la situación, es decir, que él pueda, si lo digo en otra palabra, observar claramente qué es lo que está sucediendo, cuál fue la acción del deportista y en base a esa acción hacer un juicio del deportista. Fíjense, un juicio lo más posible objetivo, lo más posible imparcial, para luego comparar las acciones del deportista contra el reglamento. El trabajo del juez es o sea, hago un juicio de la acción del deportista y luego lo comparo contra lo que dice el reglamento. Ahora, todo esto a una velocidad pues muy rápida, ¿no? Por eso es importante que el árbitro maneje perfectamente el reglamento. Y luego, después de haber comparado, entonces él sanciona. Fíjense, sancionar no estoy hablando de aplicar un castigo o algo, no. En términos del reglamento, sancionar sería aplicar el reglamento. Es decir, como vimos en las definiciones anteriores, primero tendrá que decidir si es legal, si es válida esa acción, ejecución o incluso esas conductas del deportista y luego hacer la valoración. Durante este proceso de percibir, comparar o sancionar, ¿el árbitro toma decisiones? Sí. El árbitro toma la decisión de comparar contra qué aspecto del reglamento, contra qué regla es con la que tengo que comparar esta ejecución o conducta al deportista. Y luego, una vez que la comparo, la acción de sancionar implica también una decisión, sí. Primera decisión, ¿es legal o no es legal? Segunda decisión, hace una valoración. En el caso de los deportes, como había mencionado, donde va a entregar una calificación, el juez decide la puntuación que esa ejecución del deportista representa. Ahora, fíjense, yo he querido también presentar este proceso porque también aquí nos debe de ir quedando claro en qué tenemos que ir entrenando a un juez, a un árbitro. Yo decía, en percibir.
en que sea capaz de describir los hechos, en que sea capaz de dejar a un lado esta imparcialidad, esta subjetividad, que no es ninguna tarea sencilla, por supuesto, sino que él trate de percibir sin agregarle más a esa situación. Cuando compara, en hacer muy bien esta comparación, en que esta comparación efectivamente sea contra el reglamento y no otra cosa, no contra lo que él cree que es el reglamento o no contra lo que él cree que debería de hacer el deportista, no, su trabajo es comparar con el reglamento y luego decidir cómo va a sancionar. Esto es en lo que tendríamos que estar entrenando a un juez o a un árbitro. Decía, en la práctica no es ninguna tarea sencilla, pero sí se puede hacer, sí se puede lograr y es en lo que vamos a ir aterrizando en esta presentación. Pero yo he querido desglosar muy bien qué significa este proceso de toma de decisiones, porque debe estar claro en dónde vamos a incidir nosotros cuando trabajemos con un árbitro, con un juez. Bueno, ahora sí vamos entonces a ir aterrizando en este programa en el entrenamiento en la toma de decisiones. Aquí la recomendación más clara que yo les hago es que cuando estén trabajando con un juez, con un árbitro, pues vayan al lugar donde él se prepara, donde él entrena, porque también entrenan ellos. Y en la práctica, dentro de su preparación, creen situaciones en las que ellos puedan poner en marcha este proceso de decisiones. La mejor forma de hacer este entrenamiento es llevarlo a la práctica. Hacer una simulación lo más cercano a lo que va ese juez árbitro a enfrentar en la competencia. Podemos crear situaciones donde observemos si analiza la situación con la información suficiente. Es decir, aquí tendríamos que observar si ese juez es muy observador, es decir, ha observado claramente la conducta, las acciones de los deportistas, si tiene la información suficiente. Cuando decimos si tiene la información suficiente, si vio realmente todo lo que hizo el deportista, si tiene el contexto. No siempre es fácil, por supuesto, para los árbitros y los jueces hacer eso. Ahora ayuda mucho la tecnología en aquellos deportes donde ya se permite que un juez vaya a la cámara y vea. Eso le ayuda a tener la información suficiente, a volver a ver la situación y a rectificar en todo caso su decisión si es que se da cuenta que no vio algún movimiento, alguna acción del deportista que sí influye claramente en el resultado de esas acciones, ¿no? Entonces, pero sí es crear las situaciones en donde veamos si él observa todo el contexto y tiene la información suficiente para su decisión. Podemos crear situaciones, en donde el árbitro pueda crear alternativas posibles de cómo aplicar el reglamento. ¿Qué margen, decimos a veces, nos da el reglamento a la hora de estar ahí en la competencia deportiva? Si él ha visto distintas alternativas de cómo se puede aplicar ese reglamento. No en todos los deportes esto es posible, pero sí se debería de analizar muy bien esto. Podemos crear situaciones en donde observemos si el árbitro tiene una preferencia al hacer sus elecciones. Cuando yo digo si tiene una preferencia, es que los árbitros a veces suelen sancionar a veces de la misma manera. Digamos que tienen los jueces también cierto patrón conductual y hacen sus decisiones, sus elecciones, más o menos tomando siempre los mismos elementos. Obviamente, esto sí es importante trabajarlo porque no es como yo prefiero aplicar el reglamento o cómo prefiero sancionar esta situación, sino es observar la situación y sancionarla de acuerdo a cómo ocurrió. Sin embargo, esta parte de la preferencia a veces sí se mete en medio en algunos deportes, sí se mete
en la decisión del juez. Y eso es importante observarlo a la hora de crear estas situaciones. Fíjense, hace un momento hablábamos nosotros, percibir, comparar y sancionar como las tareas que hace un juez, y tenemos que crear situaciones en su entrenamiento, en su preparación, donde observemos si efectivamente percibe, es decir, si es muy buen observador, si luego compara correctamente con el reglamento y entonces sanciona y aplica ese reglamento en esa situación. O bien, fíjense, aquí cambia, hace una apreciación, aprecia el movimiento, que apreciación no es lo mismo que percibir. Apreciación ya implicaría la interpretación. ¿Cómo interpreta el árbitro, el juez, esa situación? Y en base a esa apreciación y a esa interpretación, él aplica la sanción. Hay deportes donde se complica mucho cuando el juez aprecia, interpreta. Por ejemplo, en los deportes de combate, el juez puede apreciar o no si el golpe dio en la zona indicada y marcar el punto, ¿no? Es una apreciación visual, pero no lo ha logrado ver con la claridad, es decir, no lo percibió, no lo observó. Aprecia que no tocó el golpe en donde se tiene que marcar y no da el punto, ¿no? Y por eso a veces afuera escuchamos a veces las quejas del entrenador o de otros deportistas: hey, sí marcó, no le tomaste el punto, sí pegó. Ahí es donde a veces hablamos de apreciación. Incluso, fíjense, hay deportes donde se habla de deportes de apreciación. Todos estos deportes que yo había mencionado hace un momento, gimnasia, clavados, donde supuestamente el juez aprecia la ejecución del deportista. El tema es que cuando utilizamos la palabra apreciación, hablamos y le agregamos necesariamente la interpretación. La interpretación es que el juez ya le puso como, digamos, algo más. Percibir es describir cómo ocurrió. A interpretar es ya ponerle ciertas características que a lo mejor ni pasaron. Esa es mi interpretación de lo que hizo el deportista. Fuiste muy agresivo, pero ¿realmente esa fue la conducta del deportista o no la fue? Y aplica la sanción. Ese es un buen ejemplo de ciertas conductas que a veces son más, se discute mucho que es apreciación, no percepción, no observación, porque el juez interpreta que ha sido agresivo, interpreta que ha ido a lesionar a su compañero, hace una interpretación, pero que no es lo mismo que percibir. Y entonces aplica una sanción. Esto en algunos deportes se complica muchísimo, sobre todo en los deportes de conjunto, ahí se complica muchísimo. Si el deportista va a lesionar a su compañero, se tiene que en cierta medida interpretar sí o no entró con esa intencionalidad, ese dolo, como decimos coloquialmente, de lastimar a su compañero, y se sanciona, pero no hay que perder de vista que ya es una interpretación. Entonces, en el entrenamiento con los jueces, nosotros podemos crear situaciones en donde veamos si él percibe, compara o sanciona, o aprecia, interpreta y luego sanciona, que son cosas totalmente distintas. Parecen lo mismo, pero en realidad no lo son. Luego también tenemos que crear situaciones en donde veamos si él es muy meticuloso a la hora de aplicar el reglamento. También a veces encontramos competencias en donde dicen el juez ha sido muy estricto, el juez ha sido muy perfeccionista, va al reglamento al pie de la letra. Bueno, podemos discutir sí o no, eso es parte de, a mí me parece que un juez tiene que aplicar efectivamente al pie de la letra para quitarse este margen de la interpretación que podría, como hemos mencionado, cambiar el rumbo de la competencia. Yo creo que lo mejor es aplicar el reglamento tal y como está. Sin embargo, y ese es el problema a veces en algunos deportes en los que esa interpretación da cierto margen a que, bueno, sí fuiste agresivo, pero no tanto, aunque no se sabe bien qué es
ese no tanto, ¿no? Entonces, lo mejor es crear situaciones en donde podamos a observar si él es muy meticuloso, muy perfeccionista en la aplicación del reglamento. Vuelvo a mencionar, cuando decimos crear situaciones, es que lo vamos a llevar a la práctica. En todos los deportes es posible hacer este trabajo, es reproducir la situación de la competencia que va a enfrentar el árbitro en su entrenamiento, lo más posible, incluso cuando podamos, llevemos público, cuando podamos, llevemos que le griten, que le digan. Claro, sin perder siempre ese respeto, pero exactamente como va a ocurrir en la competencia, que le pongamos distintos estresores, como puede ser el ruido, como puede ser lo mismo que pasaría en un estadio, como puede ser que los propios deportistas cuestionen, como que los entrenadores discuten con él, exactamente como pasa en el entrenamiento, en la competencia, perdón. Esto, yo recomendaría que esta es la mejor forma de ver cómo estamos haciendo este entrenamiento en toma de decisiones, cómo él hace sus elecciones. En el pizarrón, en el lápiz y papel, puede ser una base, puede ser un conocimiento previo, pero lo mejor es ir a la parte práctica, definitivamente. Y aquí le voy a agregar en cosas que también podemos ir trabajando en la toma de decisiones. Podemos ver en situaciones totalmente prácticas, uno, si el juez domina el reglamento, un juez evidentemente tiene que dominar todo el reglamento de su deporte. Y aquí hay dos variantes. Domina el reglamento, pero no lo aplica correctamente. Pero sí lo sabe. Eso es muy importante. Saber qué le pasa a él. Domina el reglamento, pero no lo aplica correctamente. Domina el reglamento, pero no identifican en la parte práctica en qué situaciones es donde se aplica esa regla. Fíjense, son cosas muy distintas. No lo aplico correctamente o no sé en qué situación se aplica tal regla. Son cosas totalmente distintas y ese es otro de los beneficios de hacer este entrenamiento de manera práctica. Porque en el lápiz y papel puede responder de una manera, pero ya en la situación de competencia es otra. Y el otro elemento es no domina el reglamento y esa decisión la basa más en su intuición, como que trata de ligar lo que está pasando con otras reglas que a lo mejor él sí domina. Obviamente eso también tenemos que trabajarlo y corregirlo. Entonces, esto se ve muy bien en el trabajo práctico con él. O sea, llevarlo realmente a la situación práctica. Ahí se ve muy bien. Y finalmente a este programa de entrenamiento en la toma de decisiones, también a la hora de crear estas situaciones que yo estoy mencionando, necesariamente tenemos que observar en la toma de decisiones cómo afectan las emociones del juez. Ya mis compañeros en otros programas han hablado de esto, del control de las emociones, del estrés del juez, cómo controlarlo, cómo manejarlo. Las emociones claramente van a afectar sus decisiones. Si es impulsivo, por ejemplo, él trata de zanjar rápidamente, a lo mejor en una jugada conflictiva, difícil, él trata de zanjar y decir, aquí está mi decisión, punto, y ya se acabó. Hay una cierta impulsividad, más por la parte emocional que por la toma de decisiones. Si se precipita, si el juez no observa bien la situación y precipita su sanción, es decir, aplica cierta regla, pero no analiza bien cómo se ha dado esa acción. Si aparece la frustración en él, a menudo esto puede pasar en un juez, hay frustración, hay enojo, sobre todo cuando están presionándolo desde fuera, está recibiendo muchos insultos, muchas palabras fuertes. No sorprendería que un árbitro juez esté enojado, pero todo eso hay que ayudarle a controlarlo para que no afecte la toma de decisiones. Esa elección que él tiene que hacer de esas alternativas que tiene que aplicar. O fíjense también, si tiene miedo de tomar una decisión,
Yo mencionaba en otra lámina atrás que un juez tiene que asumir la responsabilidad que va a tener su decisión, sobre todo cuando determina el resultado de la competencia. Entonces, un juez que no tenga mucha experiencia, que va empezando, puede tener miedo de tomar esas decisiones. Y sí es importante que en estas situaciones que podamos crear en su preparación, observemos qué implicaciones tienen estas emociones en su toma de decisiones. Porque a lo mejor él equivoca la regla, equivoca la aplicación de la regla, pero como mencionamos en la lámina anterior, no es porque no conozca el reglamento, lo sabe. Lo que pasa es que como está enojado o tiene miedo, toma una decisión errónea. Pero no es la toma de decisiones como tal, sino es la emoción la que, y yo lo digo a veces, la que se metió en medio en el proceso y no le ha permitido elegir correctamente. Entonces, sí es importante esta parte. Y ya en otro programa también uno de mis compañeros hablaba del estrés del árbitro, del juez, ¿no? ¿Cómo es este estrés? Vimos que la toma de decisiones es bajo presión. Evidentemente esa situación es altamente estresante para un árbitro, un juez. Entonces tenemos que ver cómo este estrés puede afectar su toma de decisiones. Sabemos que el estrés afecta sobre todo la parte cognitiva de la persona, es decir, y uno de los procesos que bloquea mucho el estrés es precisamente la toma de decisiones. En el nivel cognitivo, una persona con alto estrés tiene muchos problemas en la toma de decisiones. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta cómo este estrés va a afectar la toma de decisiones del árbitro. Y el entrenamiento tendría que ir siendo paralelo. Yo lo voy entrenando en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo tengo que ir trabajando sobre el control emocional, sobre el control del estrés, sobre el control de pensamiento, su diálogo interno y crear situaciones prácticas en donde él esté aplicando su trabajo es la mejor manera y es el mejor entrenamiento que un juez podría tenerlo, porque además muchas de estas cosas van a ser observables, en este caso para un psicólogo del deporte o para quien sea el responsable de la preparación de esos árbitros. Mi recomendación principal es que creen distintos tipos de situaciones, lo más semejante posible a lo que él va a enfrentar en la competencia, incluso complíquenle, pónganle más situaciones difíciles para irlo habituando a esta parte de la respuesta emocional, de respuesta de estrés, y que él cada vez mejore más en su toma de decisiones. Esa sería para mí la mejor forma de entrenar a un juez o un árbitro en este proceso de toma de decisiones. Bueno, hasta aquí este programa que hemos tenido el día de hoy, viernes. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. No dejen de ver nuestros programas de todos los viernes a las 10 de la mañana. Mi nombre es Claudia Becerril Rivera y nos estaremos viendo en una próxima emisión.